la sesión para que igual todos puedan revisar quienes necesiten. En esta sesión lo que voy a hacer es básicamente como un recorderis rápido de las evidencias. No vamos a entrar a ver tanto temática ni nada, sino hablar de las evidencias que se deben entregar y se deben trabajar en la fase de planeación para construir juntos una guía que les ayude a revisar y poder acceder como a las clases que ya están pregrabadas de estas evidencias, ¿vale? Entonces, voy a hacer rápidamente como ese resumen de las evidencias y si quieren al final me dicen si tienen con cuál de ellas tienen preguntas. Bueno, entonces voy a proyectar pantalla. Un segundo. Vamos a meter el postre que hoy es. Listo. Entonces voy a... Entonces, primero les voy a proyectar este archivo que yo ya se los había compartido, ya lo habíamos hecho juntos, y es un archivo donde están detalladas las evidencias de la fase de planeación. Entonces, bueno, primero voy a entrar acá a mostrarles cuántas evidencias se vieron en la fase de planeación y deben entregar. Tenemos un total de 16 evidencias. 15 evidencias y un foro. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, que eso es lo que se debe entregar en esta fase. Y el archivo que les acabo de mostrar en PDF está explicada las evidencias, las primeras 8 evidencias. Entonces vamos a ver como un resumen de las evidencias para que ustedes tengan claro qué es lo que se espera en cada una de ellas. Entonces, en nuestra fase de planeación, lo primero que empezamos a hablar fue volver a tocar el tema que ya habíamos hablado en fase de análisis sobre la oferta y la demanda, diferentes conceptos como lo es oferta, demanda, punto de equilibrio, precio y las diferentes conceptos que se deben como tener súper claros, estrategias de mercado, porque es importante la captación de clientes y de acuerdo a eso lo que se debe realizar es un informe en Word donde ustedes hagan como un pequeño informe donde ustedes detallen cada uno de esos conceptos, donde ustedes investiguen esos conceptos y también con sus palabras ustedes puedan definir qué es mercado, qué es oferta, qué es demanda, qué significa las estrategias de mercadeo, porque son importantes las estrategias de mercadeo, pues para tener una mayor captación de clientes y con ello tener una mayor demanda de nuestro producto. También poder identificar qué es el punto de equilibrio y tener una investigación de los principales conceptos relacionados. Entonces ahí es importante en este informe poder realizar este tipo de, digamos que de ejercicio, perdón, voy a hacer acá un ajuste para que no tengan que esperar en la sala, perdón. Listo. Entonces, esa es la primera evidencia que vimos, donde tenían que entregar este informe y en este documento yo les escribo lo que deben hacer y les pongo el link de la clase. La segunda evidencia es un ejercicio donde se debe realizar un ejercicio de punto de equilibrio. Entonces, allí lo que yo les hice fue en la clase hablar del punto de equilibrio, qué es el punto de equilibrio, porque es importante conocer e identificar qué es el punto de equilibrio en una empresa y cómo se calcula, para que se pueda, digamos que, entender el balance que se debe tener dentro de los costos fijos, variables y el precio, y con eso poder, pues, identificar cuál es esa cantidad de equilibrio que se debe tener para poder tener, digamos que, beneficios o una estabilidad o dentro de la empresa. Entonces, en esta evidencia se busca que ustedes puedan realizar ese ejercicio y para ello ustedes deben colocar una información hipotética o propuesta sobre la empresa que estén trabajando, donde ustedes van a identificar los costos fijos mensuales para esa empresa y costos variables también,
para poder hacer el cálculo de punto de equilibrio. Acá se les deja la clase y se les deja el video en el cual ustedes se pueden apoyar para poder hacer el ejercicio de punto de equilibrio. Entonces, en ese video que está allí, se les explica paso a paso cómo se hace el cálculo. Esa es la segunda evidencia. Ustedes acá, ¿qué deben entregar? El Excel con la simulación y el cálculo del punto de equilibrio de la empresa que ustedes hagan. Ustedes deben colocar sus costos fijos, variables, hipotéticos de la empresa o reales, como donde tengan la información para poder hacer el cálculo. La tercera evidencia es informe de aplicación de pronósticos cuantitativos. Acá lo que queremos es, y lo que vimos en clase, es que es muy importante para las empresas poder tener un área que se encargue de la planeación de la producción o de la planeación de la demanda, para con ello poder identificar y poder tener los recursos que se necesitan para poder generar ese producto o ese servicio a los clientes. Entonces, por eso es importante identificar cuál va a ser ese pronóstico, cuáles van a ser esos recursos que se van a necesitar dependiendo de las ventas que se vayan a generar o del volumen de unidades que se vayan a vender el siguiente mes. Ese pronóstico es muy importante porque es el inicio o es donde arranca nuestra cadena de suministro. Recuerden que desde allí es que arranca el primer eslabón para poder comunicar hacia el área de compras, de aprovisionamiento, cuánto voy a producir, cuánto materia prima voy a necesitar, qué recurso humano, tiempos, turnos y demás para poder hacer lo que se necesita. Para esta evidencia lo que vamos a hacer es, y bueno, en la clase hablábamos de que existen diferentes formas de calcular el pronóstico cuantitativo, pero vamos a enfocarnos en solo una, que es de las más sencillas, que es pronóstico cuantitativo por promedio móvil. Entonces, en esta evidencia lo que ustedes deben hacer es lo mismo. Van a ver un video donde se explica paso a paso cómo se hace ese cálculo y van a hacer ustedes un ejemplo, una réplica de ese ejercicio con unos datos que ustedes mismos coloquen. No van a ser los datos del video, van a ser los datos que ustedes coloquen. Entonces, por ejemplo, el pronóstico lo vamos a hacer en cantidad de unidades. Entonces, vamos a decir que en el mes 1, en teoría, ustedes tienen esos históricos, ¿no? Pero los vamos a suponer que ustedes tienen, no sé, 18 datos de los 18 meses hacia atrás de cuánto fue la venta. De 1.000 unidades, de 1.200, de 1.500, de 1.800, de 1.000, de 900 y así ir poniendo valores. Y al final ustedes con lo que vienen en el video deben hacer el pronóstico con promedio móvil del siguiente mes. La evidencia a entregar acá es un documento en Excel donde se vea el ejercicio que ustedes realicen. Acá también está el link de la clase. La siguiente evidencia habla ya sobre inventarios. Acá hablábamos de listo, ya tenemos el pronóstico, ya producimos, ahora necesito poder tener un control de los inventarios que yo tengo, sea de materias primas o sea de producto terminado. Y hablábamos de un criterio que es la categorización de un inventario mediante la metodología de ABC. En la clase explicábamos de que este tipo de categorización lo que hace es priorizar el inventario, priorizar la organización del inventario y con eso, digamos que poder tener una estrategia de almacenamiento basada en esta categorización. Acá lo que se pedía era que ustedes con la empresa en la que están trabajando u otra empresa, ustedes identifiquen del catálogo de productos de esa empresa cuáles estarían en categoría A, cuáles en categoría B y cuáles en categoría C. Eso lo deben plantear en un informe donde ustedes tengan su portada, ¿cierto? Donde ustedes hablen un poco de la empresa que estamos trabajando, qué tipos de productos manejan, y van a hablar de cuáles van a ser las categorías de cada uno de los productos, haciendo un primer grupo para categoría A, B y C, y donde van a colocar por qué la empresa categorizó los productos de esta manera. Si es por
no sé, por productos con mayor salida, si es por productos más costosos, si es por productos que, no sé, por ejemplo, puede haber una empresa que categorice en nivel A un producto, los productos más caros, porque son los que quiere cuidar más, de que no se le vayan a deteriorar, que no se le vayan a perder del almacén, y esos van a ser los que tienen categoría A. Recuerden que los productos que tienen categoría A son los productos que básicamente le voy a enfocar mucho más el esfuerzo, es decir, voy a estar muy pendiente de hacerle, no sé, conteos más seguido, de poder identificar dónde están ubicados, de poder tenerlos cerca de pronto de todo lo que tiene que ver con la salida del almacén y poder, digamos, alistarlos más rápido. Estos son este tipo de productos que van a tener como una mayor atención por parte del almacén. Entonces, lo que deben hacer en esta evidencia es generar ese informe y clasificar los productos en una categoría A, B o C. En la quinta evidencia, taller de aplicación de modelos de inventarios, lo que buscamos allí es que ustedes identifiquen cuál es el paso a paso para hacer un inventario, qué se debe hacer primero, qué se hace después, qué se hace terceras, qué de cuartas, como si ustedes mismos fueran a organizar un inventario. Entonces, ustedes mismos tienen que planear un inventario, cómo lo van a hacer, qué es lo primero que deben hacer, lo segundo, y aparte de eso, deben tratar de hacer ese inventario de tal manera que no impacte o impacte de manera muy mínima los puntos físicos de venta de la empresa o por ejemplo, no sé, si se va a hacer un inventario no sé, en Dollar City, me inventar, pues no van a cerrar todas las tiendas de Dollar City el mismo día, porque vamos a hacer inventario el martes. Entonces, de cierta manera, hacer un inventario que con sistemas, es lo que yo quiero que ustedes coloquen en esta investigación. ¿Qué sistemas pueden utilizar para tener un inventario, digamos que en tiempo real, sin necesidad de afectar la operación de las tiendas o puntos físicos? En este taller, entonces, ustedes deben detallar el paso a paso de cómo hacer el inventario y deben también colocar un comentario o colocar información de cómo lo harían sin impactar la operación de la empresa. Como sexta evidencia teníamos, ahí ya empezamos a hablar de compras, volvimos a tocar el tema de compras y deben hacer una infografía donde ustedes detallen cada uno de los pasos que hace un área de compras. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Identificar la necesidad del área que requiere la compra. Segundo, ¿qué debe hacer? Pues deben buscar los proveedores, ¿cierto? Tercero, deben solicitar las cotizaciones y hacer un comparativo para ver cuál es la mejor opción. Después, ¿qué deben hacer? Seleccionar el proveedor. Después de que lo seleccionan, listo, hacer el proceso de compra. Después de que tienen ya el producto, ¿qué deben hacer? Ah, bueno, hacer una inspección de calidad y validar qué tan bueno es el proveedor, si cumplió tiempo, si cumplió calidad, si cumplió garantías. ¿Listo? Y eso lo deben plasmar en una infografía donde ustedes coloquen cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para el proceso de compras. Y acá está el link de la clase. En la evidencia número 7, seguimos con compras y acá lo que buscamos es que ustedes se pongan en los zapatos de un coordinador de compras. Es decir, acá lo que les estoy pidiendo es que deben realizar un cuadro comparativo de las diferentes variables que se pueden tener en cuenta al momento de seleccionar un proveedor. ¿Qué variables? Por ejemplo, precio, tiempo de entrega, calidad, soporte después de la venta, procesos postventa después de que ya tengamos el producto, garantías y tiempos de respuesta, no sé, velocidad de entrega, o sea, diferentes criterios que ustedes puedan identificar que si ustedes fueran un coordinador de compras, revisarían y serían críticos al momento de seleccionar un proveedor. Entonces, ¿qué deben hacer acá? Deben hacer 2 cotizaciones reales de algún insumo o algún tipo de producto que requieran en la empresa que están estudiando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy estudiando a la empresa de Alpina y necesitamos plástico o bueno, empaques plásticos o bueno, cajas Tetra Pak.
y vamos a cotizarlas, vamos a cotizar 1000 unidades de cajas Tetra Pak. Entonces ustedes van a buscar en el mercado 2 proveedores que ofrezcan cajas Tetra Pak y les van a solicitar una cotización, no en nombre Alpina, puede ser en nombre de ustedes o en nombre, sí, en nombre de ustedes. Como yo necesito comprar 100 cajas Tetra Pak, por favor cotícenmelas. Y con eso poder tener la información y que dentro de la cotización o dentro de la charla que ustedes den con el proveedor puedan identificar los diferentes criterios de selección y eso lo deben entregar en un Excel donde hagan el cuadro comparativo, seleccionen uno de los proveedores, expliquen por qué lo seleccionaron y en otra pestaña me coloquen un pantallazo de las 2 cotizaciones que tienen. Ese es el taller. Y por último, en este primer 8 evidencias, tenemos un diagrama sobre importación y exportación. Acá lo que buscamos es que ustedes realicen un diagrama donde planteen cuál es el paso a paso para hacer una importación desde Colombia y una exportación desde Colombia. Es decir, van a colocar cuáles son los documentos, cuáles son digamos que las diferentes empresas y entes que se debe asistir, revisar, tener algún permiso o documento. O sea, hagan de cuenta que ustedes van a importar y van a exportar y necesitan hacer ese paso a paso. Eso puede ser un documento en Word donde ustedes me coloquen 1, 2, 3, 4 como el orden, o pueden hacerlo a través de un diagrama de flujo, o lo pueden hacer a través de, no sé, una presentación. Lo importante es que se entienda cuál es el paso a paso, cuáles son los documentos y procesos necesarios para cada uno de estos procesos, tanto importación como exportación. No es importación o exportaciones y exportación. Entonces, ambos procesos se deben colocar en la evidencia. Acá se deja el link de la clase y se deja algunos links de ayuda donde van a tener información sobre este tema. Hasta el momento, ¿hay dudas o preguntas sobre esas primeras 8 evidencias? Laura, dime. Bueno, yo tengo claro lo de las evidencias. Mi pregunta es si ese documento me lo podrías compartir. Sí, claro, ese documento se los va a compartir ahorita apenas terminemos la clase. Bueno. ¿Listo? Listo, perfecto. Continuar, y este sí lo vamos a construir acá, con las siguientes evidencias que serían las que tenemos acá. Entonces ya hablamos de las primeras 8. Vamos a hablar de las siguientes que son las que están acá. Entonces yo voy a pasar un momento acá para tenerlas presentes, ¿cierto? Entonces, la primera evidencia se llama mapa conceptual, integración de los procesos logísticos. ¿Listo? Entonces acá en esta clase, ¿qué fue lo que hablamos o qué fue lo que vimos? Acá hablábamos de costos logísticos, ¿cierto? Entonces acá, yo que les pedí como evidencia, lo que hablamos en la clase es, ustedes siempre tienen que tener presente, identificar que dentro de la cadena de suministro van a haber procesos de logística, ¿cierto? Va a haber flujo de material y flujo de información. Dentro de esos flujos de material y flujo de información, también van a haber como 3 procesos relevantes. Está la logística interna, la logística de entrada, la logística de salida. Cuando hablamos de la logística interna, hablamos de los procesos que están antes de la transformación del producto, del ensamble, del servicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estaría lo que es el aprovisionamiento, la compra de materias primas, la planeación de la producción y el almacenamiento de materia prima. Eso sería la logística de entrada. La logística interna, ¿qué sería? Una vez ya la materia prima está en la planta o no sé, o las piezas o los productos semielaborados van a pasar al proceso de transformación. Entonces, ese es el proceso de logística interna, todo el flujo de material e información que se requiere para hacer la transformación hacia el producto terminado. Puede haber también un proceso de control de calidad y después de esto un almacenamiento de producto terminado.
Esto va a ser la logística interna. Después de esto, vamos a tener una logística de salida. Esta logística de salida, ¿qué es? Ya es lo que tiene que ver con el alistamiento del pedido, la recepción, no sé, de la orden del cliente y el despacho del producto hacia el cliente. Alistamiento, distribución y despacho de los productos. Esas son las tres, digamos, grupos de la logística y de la cadena de suministro. Acá, ¿qué se está solicitando? Entonces, acá se solicita al aprendiz que identifique cuáles son los procesos asociados a cada una de las logísticas que hacen parte de la cadena de suministro. Entonces está, voy a volver a colocar acá, logística de entrada, ¿cierto? Logística interna y logística de salida. ¿Listo? Para cada una de ellas deben identificar cuáles son los procesos que están asociados y hacer una breve descripción de cada proceso. Además, deben identificar cuáles son los costos asociados a cada proceso, ¿cierto? Entonces, acá, mínimo 4 costos por logística, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo esto, por cada flujo logístico, ¿listo? Entonces acá, ¿qué es lo que se les está pidiendo? ¿O qué es lo que les dije en la clase? Se debe entregar una presentación donde se plasme esta información. Entonces, ¿yo qué les dije en la clase? Háganme una presentación. Va a haber una diapositiva que se va a llamar logística de entrada. En logística de entrada, ustedes van a hacer una breve descripción de qué es la logística de entrada, que es lo que yo les acabo de explicar. Y cuáles son los procesos que están asociados a la logística de entrada, que es lo que les acabo de explicar también. Entonces, por ejemplo, planeación de la producción, área de compras y aprovisionamiento, almacén de materia prima, ¿cierto? Puede haber un área de, no sé, control de calidad de materias primas. Estas pueden ser procesos que están asociados a la logística de entrada. Cada uno de esos procesos los van a listar y van a hacer una breve descripción de qué es el proceso, qué alcance tiene, a qué se dedica el proceso. Y por último, van a colocar cuáles son los costos asociados a esa logística. Entonces, la logística de entrada tiene un costo de, no sé, costo del almacén de materias primas, costo del arrendamiento de las montacargas, costo de los salarios de el recurso humano, como lo es almacenista, coordinador de compras, ¿cierto? Identificar cuáles son esos costos que están implícitos dentro de cada proceso. Eso es lo que deben ustedes colocar, solo los deben nombrar y deben ser mínimo 4 por cada uno, es decir, 4 para logística de entrada, 4 para logística interna y 4 para logística de salida. ¿Alguna duda con esta evidencia? ¿O no? Creo que no. Voy a mirar si hay alguna manito arriba, pero creería que no. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. La siguiente evidencia es un video de logística inversa. Entonces, acá todavía no he puesto el link de la clase, pero ahorita lo coloco. Ahí también les voy a poner el link de la clase. Video de logística inversa. Entonces, acá lo que ustedes deben hacer es un video, como su nombre lo dice, se le solicita al aprendiz que identifique, no sé, con sus palabras y basado en su investigación, debe definir qué es la logística inversa.
porque es importante para la cadena de suministro y para el cliente. Eso es lo que deben hacer en esta evidencia. Yo necesito que ustedes investiguen, identifiquen por qué es importante la logística inversa, porque es importante tener ese proceso mapeado, controlado y definido para poder tanto atender al cliente como no tener pérdidas dentro de la cadena de suministro y dentro de la empresa. Entonces, básicamente ese es un video que no debe durar más de 3 minutos, donde ustedes con sus palabras puedan hablar sobre qué es la logística inversa, por ejemplo, la ley, cómo cubre al cliente hoy en día, todos los clientes se pueden retractar de una no conformidad, de un daño, una garantía, cómo funciona, porque es importante que las empresas tengan este proceso y pues obligatoriamente lo tengan para poder ofrecerlo a los clientes. Esa es la segunda evidencia. La tercera se llama simulación, distribución de jabón líquido. Vale. Entonces acá entonces se solicita que el aprendiz demuestre que comprende cómo puede hacer una propuesta de distribución física de un producto basado en los requerimientos y necesidades del cliente. Debe presentar esta propuesta en un informe en Word o Excel donde se detalle el paso a paso de cómo se generará la distribución del producto asignado. Entonces, acá se les da un caso donde ustedes tienen diferentes, digamos que solicitudes o características que tiene el cliente para hacer la distribución de su producto. Tiene unas unidades, tiene un tiempo, tiene una limitante de transporte y con eso ustedes deben poder generar una propuesta. Donde puedan, digamos que, complacer al cliente en las diferentes necesidades que tiene y poder hacerlo en el menor tiempo, a la mejor calidad. Recuerden que en logística el tiempo, la puntualidad, digamos, el estado del producto, todo esto cumple una función muy importante hacia la satisfacción del cliente final. Entonces, ustedes deben hacer esa propuesta de cómo van a hacer la distribución utilizando los datos que les están brindando en la guía. ¿Listo? Bueno, la cuarta evidencia es un comparativo de medios de transporte. Acá volvimos a tocar el tema de medios, de modos de transporte, por lo que estamos hablando de distribución física. Entonces, la distribución física se puede hacer por cualquiera de los modos de transporte. Entonces, acá se solicita que el aprendiz demuestre que comprende las diferencias y ventajas que se tienen en cada uno de los modos de transporte. Se propone en la guía generar un comparativo de las diferentes variables que pueden considerarse al momento de seleccionar un modo de transporte para una distribución. Entonces, algunos de los criterios del cuadro comparativo son costo, seguridad, por ejemplo, velocidad, capacidad, y con ello en la guía van a encontrar una tablita, deben hacer ese cuadro comparativo basado en la tabla que está en la guía. ¿Listo?
Listo. La siguiente evidencia es un foro. Bueno, acá no hay mucho que explicar, pero básicamente en el foro, ahí empezamos a hablar sobre lo que son los acuerdos internacionales o los tratados de libre comercio. Recuerden que, bueno, cuando vean el link de la clase, allí hablábamos de la importancia de los diferentes acuerdos, de la importancia para tanto el crecimiento de la economía de los dos países que tienen los acuerdos y que esto permite que cada vez más se tenga que abrir las puertas a la distribución física usando diferentes modos de transporte, optimizando de acuerdo a el tipo de modo, el tipo de producto, las necesidades que se tengan y con eso pues poder ser más competitivos haciendo uso de los diferentes acuerdos. Acá en el foro ustedes entonces bueno, el aprendiz debe responder el foro, responder las preguntas que están dispuestas en el foro. ¿Listo? Link de clase. Y acá la siguiente evidencia es, listo, acá nos habla de propuesta, plan de operación, logística. Entonces acá, ¿qué les dije? Entonces acá, arriba estábamos hablando de los costos basados en cada una de las logísticas. Acá lo que les pedí es que utilizando la misma presentación, donde tenemos logística de entrada, logística interna y logística de salida, se pueda detallar para cada uno de esos procesos que ustedes ya detallaron anteriormente en la anterior evidencia, puedan colocar lo mismo, al menos 4 indicadores de gestión que se puedan medir tanto en la logística de entrada, la interna y la de salida, y que permitan medir el desempeño de los procesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, tiempo de importaciones de materias primas en días. No sé, este mes se demoró más, este mes se demoró menos, que se hizo diferente, que se pudo demorar menos, entre menos se demore y sea más rápido, digamos que la entrega mucho mejor, o algún otro indicador como por ejemplo, no sé, la exactitud de los pronósticos o, por ejemplo, el nivel de rotación de las materias primas, el nivel de inventario y con eso poder tener algunos indicadores que permitan medir la gestión y el desempeño de cada uno de los procesos de la cadena de suministro. Entonces solicita que el aprendiz identifique diferentes indicadores de gestión que puedan usarse para medir el desempeño de las áreas en sus diferentes procesos. Se propone que se utilice la misma presentación de la evidencia de costos y puedan agregar al menos 4 indicadores para cada una de las logísticas vistas en la cadena de suministro. ¿Listo? Entonces deben nombrar el indicador en cada uno de los casos. ¿Listo? Nombrar el indicador e identificar. Entonces deben nombrar el indicador y colocar cómo se calcula. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de cálculo? ¿Listo? De ese indicador. Eso es lo que deben hacer en esta propuesta. Entonces deben subir la presentación que ya tenía los costos, pero agregarle los indicadores. Listo. En la séptima es un informe escrito sobre documentación internacional. Entonces acá lo que se está solicitando, entonces se solicita que el aprendiz comprenda
cuáles son las ventajas y procesos que se pueden evitar o reducir con la... Se solicita que el aprendiz comprenda cuáles son las ventajas y procesos que se pueden evitar o reducir al momento de hacer una exportación a un país que tenga tratado de libre comercio con Colombia. Entonces, ¿qué deben hacer acá? Deben, perdón un segundo. Listo, entonces solicita que el aprendiz comprenda cuáles son las ventajas y procesos que se pueden evitar o reducir al momento de hacer una exportación a un país que tenga un tratado de libre comercio con Colombia. Entonces, acá, ¿qué deben hacer? Deben seleccionar un país que tenga acuerdo comercial con Colombia y deben listar o explicar el proceso de exportación paso por paso, haciendo énfasis de cuáles son los pasos o procesos que se evitan o reducen gracias al acuerdo comercial. Al final deben hacer una conclusión al respecto. Entonces, esto lo van a hacer en un informe en Word, donde ustedes van a seleccionar el país. Ustedes tienen que saber qué países tienen acuerdos comerciales con Colombia y de acuerdo a eso van a hacer una simulación de un paso a paso para una exportación de un producto que, pues, que genere un beneficio debido al acuerdo comercial o al tratado de libre comercio. Entonces, eso es lo que deben hacer en este informe escrito que estoy acá comentando. Entonces, acá también les voy a poner el link. Y por último, listo. Y por último, entonces tenemos el informe perfiles de personal. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo estoy solicitando? Se solicita al aprendiz que comprenda cuáles son los diferentes cargos que se pueden tener, bueno, que se deben tener en los diferentes procesos asociados a la cadena de suministro y a cada una de las logísticas asociadas. Por eso se puede usar la misma evidencia de la presentación en donde se incluya, se puede usar la misma evidencia de la presentación en donde se incluya cuáles son los cargos y roles que se pueden tener en cada proceso. O sea, a lo que me refiero es, ya tenemos la presentación donde le incluimos costos, en otra evidencia le incluimos indicadores y en esta evidencia ustedes van a plasmar al menos 4 roles o 4 funciones, 4 roles que se deben tener en cada logística. Entonces, por ejemplo, para la logística de entrada, yo debo tener un coordinador de compras, debo tener un almacenista y debo tener, no sé, un ingeniero de planeación y debo tener un analista de compras. ¿Listo? Debo tener esos 4 roles. Y ustedes van a definir
va a tener esos 4 cargos y ustedes van a definir el rol de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hace el almacenista? ¿Qué es lo que hace el coordinador de compras? ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Y cuáles son esas competencias que debe tener. Por ejemplo, si ustedes van a decir, yo voy a tener un coordinador de compras, pero la carrera que él debió haber estudiado para ser coordinador de compras debe ser piloto de avión. No, creo que no va a aplicar. Por eso, cuando hablábamos en la clase, es que cada uno de los roles y cada una de las, sí, de las funciones que tienen las personas está muy asociada a sus competencias, a sus estudios y a su experiencia. Entonces, acá ustedes deben plantear o plasmar en su presentación 4 funciones, 4 roles y cuáles son sus funciones dentro de la cadena de suministro. Eso es lo que deben realizar. Mínimo deben ser 4 por cada logística. Entonces, 4 para logística de entrada, 4 para logística interna y 4 para logística de salida. ¿Alguna pregunta ahí con esa última evidencia? Entonces, la presentación que hacen desde el principio la van alimentando y les va a servir para la evidencia, para 1, 2, para 3 evidencias. ¿Listo? Al final es la misma presentación, pero más completa, donde la última debe ser la presentación que ya tenían los procesos, los costos, los indicadores y los roles y las personas, mínimo 4 roles que se puedan tener en cuenta en este tipo de procesos. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Alguna duda puntual con alguna evidencia? ¿Algo que estén teniendo algún problema? O pues estaríamos claros y les envío el documento ahorita en el transcurso de la noche. ¿Hasta cuándo es el tiempo para subir todas las evidencias? Pues ahorita la plataforma sigue caída. Como le decía ahorita otro grupo con el que tenía clase, la idea es que ustedes sigan haciendo sus evidencias y apenas tengamos plataforma abierta, pues las puedan subir. La idea es que ustedes puedan utilizar estos 2 fines de semana que son festivos para poderse poner al día, que se puedan poner a hacer los trabajos. Entonces yo les diría que hasta el 15 de noviembre, que ustedes puedan ponerse al día en todo lo que deban de la fase. O sea, súper importante porque, pues, para no tener que enviarlos a otro proceso, sino que ustedes puedan ponerse al día. Si tienen dudas o preguntas, me vayan avisando. Pero la idea es que de aquí al 15, ojalá se puedan poner al día en todo lo que tienen de planeación. Yo les voy a enviar los archivos esta noche para que se puedan guiar de los links de las clases y de lo que hablamos el día de hoy. Y esta grabación, pues espero subirla o tenerla en YouTube mañana y se las paso por WhatsApp también. Pero mami, es que... Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Entonces estoy pendiente de lo que necesiten y estamos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, feliz noche.